Perfecto, Alejo. Muchas gracias a ti, muchas gracias a todos, como lo mencionabas. Sabemos que ya llevamos varios miércoles trabajando en el tema de la inmersión a la innovación y al emprendimiento. Eh, Realmente para mí es un placer hablarles sobre algo que me apasiona. Me presento, pues anteriormente ya me presentó Alejo. Soy el líder de la zona Centro Bogotá, Cundinamarca, en la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Yo soy ingeniero industrial, tengo un magíster en marketing digital y comercio electrónico y pues toda mi experiencia profesional gira en torno al emprendimiento y a la innovación, que son aproximadamente 9 años trabajando este tema. El día de hoy pues nos trae a todos acá un tema muy chévere, que de hecho es muy nuevo también, que se llama la aceleración empresarial, pero pues antes de iniciar con el tema como tal, voy a mostrarles las pequeñas cápsulas que han venido como recibiendo a lo largo de este curso de inmersión para que conozcamos un poquito más acerca de la política de innovación y emprendimiento UNADISTA, que para los que no lo sabían, pues ya tenemos una política. Entonces, voy aquí a compartir el video y damos inicio para el curso en el día de hoy. Hola, soy Daniel Medina, líder de innovación y emprendimiento en la zona centro Bogotá, Cundinamarca, y hoy vamos a hablar sobre la política de innovación y emprendimiento unadista. Capítulo 3: Emprendimiento. En la clase anterior, nuestro compañero Cérvulo habló sobre el objetivo, el alcance y las tipologías del emprendimiento. Hoy vamos a hablar sobre las estrategias. La primera estrategia es la inclusión de toda la comunidad académica en la presentación de iniciativas y proyectos de emprendimiento innovador en cada una de las zonas. La segunda es que el emprendimiento unadista haga parte de los procesos de investigación para centralizar la formación académica y buscar soluciones reales a las necesidades sociales, culturales y económicas. La tercera es generar sinergias entre estudiantes, egresados, docentes, comunidad, sector productivo, Estado y sociedad para construir soluciones promoviendo el desarrollo territorial. La cuarta es promover la Cátedra de Emprendimiento Unadista, una herramienta interdisciplinar que va a funcionar tanto en la educación superior como en la educación continuada de la institución. La quinta es propender por el desarrollo productivo de las micro y pequeñas empresas innovadoras, generando condiciones de igualdad de oportunidades, potencializando la creatividad, las disciplinas y el fomento al progreso. Por último, la sexta es permitir el acompañamiento en la capacitación y cualificación empresarial para la cristalización de ideas, negocios y canalización de recursos a través de diferentes fuentes de financiación. Y recuerden, la UNAD le apuesta a la innovación y al emprendimiento con la BIEM. Perfecto. Entonces, ahí ya tenemos nuestra cápsula. Vuelven los presupuestos participativos y este año también podrás decidir cómo. Ahí ya tenemos nuestra cápsula de innovación y emprendimiento, más que todo enfocado al capítulo 3 del emprendimiento, que le apuesta muchísimo al tema de emprendimiento. Entonces aquí les voy a contar cómo va a ser la estructura del taller o del curso del día de hoy eh, para todas las personas que estamos aquí conectadas. Entonces, lo primero que vamos a hacer, si alguien que tiene el micrófono prendido, ok, listo. Tenemos aquí, lo primero que vamos a hacer es la contextualización de la actualidad empresarial, no solo colombiana, sino también a nivel Latinoamérica y a nivel internacional, que es la contextualización de lo que está pasando hoy día. Lo segundo va a ser como una especie de taller, no es un taller, es una participación activa de los miembros que están aquí presentes, es imaginando la aceleración empresarial, es decir, de acuerdo a unas palabras que vamos a tener aquí en la pantalla, vamos a imaginarnos cómo es ese proceso de aceleración empresarial y vamos a revisar si tenemos razón, si no tenemos razón, si le pegamos como tal al proceso o no le pegamos al proceso, y aquí lo vamos a revisar. Luego de eso vamos a pasar a tratar unos conceptos clave. Estos conceptos clave son muy importantes a la hora de desarrollar nuestro proceso de aceleración empresarial, porque cuando estemos trabajando en temas de aceleración empresarial los vamos a escuchar y los vamos a escuchar muy a menudo por las diferentes personas que hacen parte del ecosistema emprendedor a nivel nacional e internacional.
Luego de eso, pues ya vamos a ver y vamos a comparar lo que imaginamos en un inicio, es decir, aquí en el primer rojito, donde dice imaginando a la aceleración empresarial, lo que imaginamos al proceso como tal de aceleración empresarial. ¿Qué es este proceso en el cuarto punto? Es un proceso muy cercano a lo que se quiere entender por concepto de aceleración empresarial, por proceso. ¿Por qué? Porque, como lo vamos a ver en la presentación del día, hay diferentes formas de llamar la aceleración empresarial, pero hay un proceso que es el más cercano en temas de conceptualización. El quinto paso es un taller que vamos a hacer con un tema de networking. Entonces, en este paso, más o menos ya finalizando el día, voy a necesitar que 8 personas de ustedes estén súper dispuestas a responder unas preguntas porque vamos a mostrar cómo se hace una especie de networking a la hora de hacer una aceleración, pero pues cuando estamos hablando de networking no solo hablamos de aceleración empresarial o del tema empresarial, sino que también hablamos de lo que son las personas y las redes en general. De hecho, el Facebook, el Twitter, el Instagram, LinkedIn, todo eso son redes, hace parte de unas redes en donde uno puede hacer un tema de networking. Pero entonces vamos a hacerlo aquí en vivo y en directo con varias personas que estén aquí participando. De hecho, yo invitaría a 5, 6, 7 personas, 8 personas máximo para que lo podamos hacer. Y finalmente, unas conclusiones, que yo traigo 3 conclusiones aquí, pero pues lo ideal es que ustedes estén súper pendientes de los temas, del tema que se va a tratar el día de hoy. ¿Para qué? Para que si ustedes tienen un tema de una conclusión o alguna conclusión en general, lo puedan decir también y si, ese es el espacio pues para poder discutirlo. Yo le pido a Cérvulo que si alguien tiene preguntas en el chat o alguien tiene preguntas y quiere abrir el micrófono, bienvenido sea, pero levantando la manito para poder solucionarlas en cualquier momento de la presentación el día de hoy. ¿Por qué? Porque yo soy consciente de que las preguntas surgen en el momento y no al final, entonces al final de pronto hasta ya se nos olvidaron. Entonces vamos a iniciar. Lo primero es la contextualización de la actualidad empresarial a nivel mundial. En esto, pues es importante hablar que todo va girando en torno al tiempo. Yo he tenido varias discusiones con colegas y con compañeros aquí del ecosistema de emprendimiento eh, y, y pues digamos que vemos cómo ha cambiado el mundo y todo ahora gira en torno al tiempo. Es decir, las personas ya no tenemos tiempo, los profesionales ya no tenemos tiempo para ni siquiera para almorzar. Si ustedes se dan cuenta, hoy día los restaurantes siempre tienen que ofrecer una opción de comida rápida para sus tipos de clientes y los restaurantes que en realidad no ofrecen esa opción es porque son restaurantes gourmet que la persona que va a ir a ese restaurante sabe que tiene que contar con cierto tiempo para poder, digamos que, entrar, ingresar y disfrutar de los servicios del restaurante. Entonces, ¿qué pasa? Que ahí hay un momento en el que se parte la forma de crear empresa en dos. Una es cómo se creaba empresas antes y cómo se crea empresas ahora. Y lo importante, que de pronto es una de las cosas que quiero que se lleven el día de hoy, es que el factor tiempo pasa a ser uno de los pilares fundamentales. El tiempo, el factor tiempo pasa a ser fundamental. Antes hablábamos, o sea, cómo se creaba empresa antes. Hablábamos de que en un imaginario, pues aquí lo tenemos, en un plano cartesiano, teniendo dinero versus tiempo, nosotros ahorrábamos mucha plata, o bueno, nosotros no, nuestros ascendentes ahorraban muchísimo dinero y gastaban toda su vida o todo el tiempo en crear un nuevo producto o un nuevo servicio. ¿Y qué pasaba? Y digamos que eso era fundamental, por eso toda la gente, no, o sea, no toda la gente hacía empresa en épocas antiguas, porque si mi producto o servicio no le gustaba al cliente, lo más probable es que esa empresa fuera a la quiebra. ¿Por qué? Porque nunca se validó en lo absoluto el producto o servicio que estábamos creando. Entonces, en ese orden de ideas, uno se va a los ejemplos y hoy vemos, digamos que a empresas como Cocorico, Presto, empresas de alimentación que gastaron toda su vida generando unos productos o servicios y en algún momento pues de todo lo que está transcurriendo con el tema de la pandemia, lo que pasó fue que
como gastaron todo su dinero, toda su plata, en temas de locales, cuando hablamos de que la pandemia hizo que, bueno, digamos que en este caso no hablamos de que no le haya gustado el producto o servicio, sino que las reglas del juego en temas de ventas y pues obviamente hablando de globalización y digitalización cambiaron, entonces pues como compraron muchos terrenos, pues empresas como estas se fueron a la quiebra. ¿Por qué? Porque no, primero no analizaban el entorno, que ya vamos a ver el tema del análisis del entorno, y segundo, pues el producto o servicio que tenían no se adecuaba a las nuevas condiciones del mercado y pues obviamente y evidentemente estas empresas se fueron a la quiebra. Entonces, como estamos hablando del factor tiempo, ¿cierto? Del factor tiempo y le estamos dando una importancia el día de hoy al factor tiempo, pues lo que nos lleva a cómo se crea una empresa el día de hoy es invirtiendo la menor cantidad de tiempo y la menor cantidad de dinero en la creación de un producto o servicio. Entonces aquí nace un nuevo concepto, y digo nuevo concepto porque pues obviamente si estamos hablando de las escuelas antiguas de Fayol, de Taylor, de Elton Mayo, incluso de Peter Drucker, no aparecía nunca este concepto de MPP o producto mínimo viable. Hoy en día nace ese concepto con las nuevas metodologías Lean Startup y con las nuevas metodologías ágiles, nace el concepto de producto mínimo viable y se empieza a utilizar muchísimo el concepto de prototipo. ¿Qué es el prototipo? El prototipo es el primer modelo de un producto o servicio, pero que no es funcional. La diferencia entre el prototipo y el MVP o el producto mínimo viable es que el MVP sí es funcional e incluso yo puedo generar ventas con el MVP, ¿sí? Entonces aparecía un ejemplo por allá en los libros que se leen de metodología Lean Startup y ello, aparece que si yo quiero crear una dona, pues puedo empezar a crear un roscón, el roscón lo puedo vender, después al roscón le meto arequipe, lo puedo vender, después al roscón le pongo la cubierta de arequipe, lo puedo seguir vendiendo hasta llegar a mi dona, que es lo que yo quiero vender ya como producto final. Pero lo que voy haciendo es generando un tipo de producto que tiene algún tipo de funcionalidad. ¿Para qué? Para aprender. Esa palabra es otra de las palabras fundamentales en el tema de la aceleración, el aprendizaje. ¿Por qué? Porque yo generando un producto mínimo viable continuamente, de hecho le llaman la mejora continua, estoy mejorando constantemente mi producto con base a las necesidades de mi cliente. Entonces, si algo pasa en este momento, no sé, un ejemplo, una pandemia, un COVID-20, un COVID-30, lo que nosotros podemos hacer es aprender de lo que está sucediendo y cambiar mi producto automáticamente o cambiar de acuerdo a las necesidades del mercado. Entonces, la gráfica nos muestra es que ahora el dinero es sin mis ahorritos, porque aquí hablábamos de unos ahorritos, ¿cierto? De los ahorritos y la vida. Aquí hablamos de que no tenga ahorritos y de que no se le va a ir la vida en eso. Y un ejemplo claro, y quiero irme un poquito lejos y les pido excusas por eso, pero un ejemplo claro es Apple. ¿Sí? Yo sé que todo el mundo dice, ah, pero es que Apple, pues es iPhone, ¿no? Con su Mac o lo que sea, pero es un ejemplo muy lejano, pero pues es un ejemplo que nos lleva a la realidad de lo que es una aceleración empresarial. ¿Por qué? Porque el Apple saca su iPhone, que es su producto, pues obviamente su producto estrella, eh, y lo saca al mercado. O sea, iPhone no deja de ser un producto mínimo viable. ¿Sí? Que le van haciendo mejoras constantemente, anualmente, ¿sí? Es diferente, pero es un producto mínimo viable. Entonces acá iPhone 4 y el iPhone 4, vamos a las redes sociales, vamos a los focus group, vamos a todo el tipo, digamos que de productos, escuchamos al cliente y mejoramos. Entonces, ah, no, la cámara es fea, entonces el otro iPhone viene con una mejor cámara. Ah, pero es que como mejoró la cámara, la pila se dañó. Entonces el próximo iPhone viene con una mejor cámara y viene con una pila que dure. Y así van mejorando constantemente en los productos que se ofrecen directamente. Entonces así es que funcionan las empresas hoy en día, hablando en términos de tiempo y hablando en términos de dinero, porque obviamente todas las empresas se crean con la finalidad de, obviamente, obtener unas utilidades y una rentabilidad. Yo sé, hasta las entidades sin ánimo de lucro se crean con ese fin, pero obviamente la entidad sin ánimo de lucro tiene un enfoque social mucho más claro y obviamente tiene una estructura financiera totalmente diferente, pero todas las empresas se crean
con el fin de generar dinero y obviamente tener un impacto positivo dentro de una sociedad. Entonces, esta es la forma en la que se crean las empresas hoy día. Y aquí tenemos un mapa que antes llamábamos como el ciclo de vida de las empresas, hoy todavía lo llamamos así, pero cambia, varía, porque tiene 4 etapas fuertes, ¿sí? Tiene una etapa, las empresas hoy día tienen una etapa de gestación, que es la gestación o podríamos llamar preincubación. Tienen una etapa inicial, ¿cierto? Que es donde básicamente en temas de dinero o de ingresos vamos a tener pérdidas. Pero antes se hablaba de 3 años, o sea, el Valle de la Muerte, ¿sí? Porque este es el Valle de la Muerte. Y se hablaba de 2 años, de 3 años, cuando que habláramos del Valle de la Muerte. Hoy día, como todo gira en torno al tiempo, nosotros no tenemos 3 años para tirar a la basura, fortaleciendo una empresa. Entonces, eso lo entiende el contexto del mercado y ¿qué pasa? Que crea una nueva forma de hacer empresas en las cuales esa gestación, esa etapa inicial pueden llegar a durar máximo, máximo, máximo un año. Y estamos hablando de muchísimo tiempo. En esa etapa inicial, ¿qué es lo que pasa? En esa etapa de gestación y etapa inicial, lo que hay que validar es el producto, pero ya no, o sea, ahí no tengo el producto final, ahí tengo un producto mínimo viable y ahí tengo un prototipo. ¿Y qué pasa? Yo salgo, le digo a mi cliente, ¿te gusta, no te gusta? Y si dependiendo de los comentarios que tenga mi cliente, yo hago un pivoteo y en esto digamos que ya empiezo a hablar de términos un poco más técnicos, el pivotar en temas de emprendimiento es cambiar de idea o mejorarle algún tipo de característica a mi producto o servicio. Y hago pivoteos pequeños para que cuando yo salga ya al crecimiento o a las ventas, yo ya tenga un producto validado y solo sea vender, o sea, solo sea cuestión de vender. Entonces, esa etapa de incubación dura máximo, máximo un año. No puede durar más, porque si dura más, quiere decir que pues esa empresa o ese emprendimiento está yéndose por un lado que no es. La tercera etapa, que es la etapa de crecimiento, es ahí donde entra el proceso de aceleración empresarial. ¿Por qué? Porque ahí vamos a evaluar diferentes conceptos y diferentes elementos para saber si la empresa, o sea, o el emprendimiento que tenía se puede consolidar como una empresa. Y en el temas de aceleración o en temas técnicos o en temas de elementos técnicos, la aceleración, entre más fuerte sea, mucho más pronto va a llegar la etapa de consolidación, mucho más pronto. Que en la etapa de consolidación estamos hablando ya de que las empresas que hacemos acompañamiento, entre esas la UNAD que está pensando en crear incubadoras, aceleradoras, consultoras, vamos a tener un papel clave. ¿Por qué? Porque ya sabemos en dónde trabajar la incubación, sabemos en dónde trabajar la aceleración y ahora nos vamos a saber en dónde trabajar la consultoría. ¿Cuál es la diferencia entre las tres? La incubación trabaja temas de gestación y etapa inicial, es decir, ideación, en el que vamos a generar un acompañamiento al estudiante para que él defina cuál es la idea de negocio y que construya un modelo de negocio alrededor de unas necesidades básicas dentro de un contexto en específico. La aceleración es un acompañamiento que se hace a través de mentorías al emprendedor para que el emprendedor identifique cuáles son sus puntos fuertes y los explote. Y la consultoría es a través de una asesoría o una consultoría o una asesoría que nace a través de un diagnóstico empresarial. Las empresas, o sea, es como cuando uno va al médico y le hacen un diagnóstico y saben en dónde puede llegar a trabajarle. Las consultoras hacen exactamente eso, hacen un diagnóstico, revisan parte por parte en la empresa y dicen, esta es la falla y vamos a crear un plan de acción y vamos a consolidar y vamos a ayudar otra vez a la empresa para que siga consolidándose. Esta es la nueva evolución de las empresas. Y todo esto pasa en alrededor de 2 a 3 años, ¿sí? Que antes nos decían con el modelo de Taylor, falló los padres de la administración, los abuelos y los padres de la administración, nos decían que duraba a través de, o sea, más o menos alrededor de 5 a 6 años, 7 años, el tema de una consolidación empresarial. Ahora pasa alrededor de 2 o 3 años. ¿Por qué? Porque todo gira, como lo decíamos anteriormente, en un factor del tiempo. Todo gira en torno al tiempo. Entonces, tenemos estas 4 etapas y la que nos trae hoy o la que nos concentra el día de hoy es evidentemente el tema de la aceleración empresarial.
que es un tema muy interesante, el cual vamos a empezar a trabajar. Entonces, lo primero que vamos a hacer, ya teniendo una contextualización de esa aceleración empresarial, vamos a entrar a un Padlet. Este Padlet está diseñado para que con las palabras que tenemos, o sea, aquí en la izquierda de la presentación o de la diapositiva, tenemos 10 palabras, 10 palabras, pero resulta que esas 10 palabras no todas hacen parte del proceso de aceleración empresarial. Entonces, en el Padlet, y voy a compartir aquí el Padlet. Se los acabamos de compartir, Dani, a todos los asistentes por el chat también. Exacto. Listo, Ser, gracias. Ahí en el chat les acaban de compartir un enlace que los va a llevar a esta página de internet, que es un Padlet muy interactivo, que nos muestra 5 columnas, ¿sí? En cada columna habla sobre un proceso el cual estamos trabajando directamente. Entonces, acá está el primer proceso de aceleración, segundo proceso, tercer proceso, cuarto proceso, quinto proceso. ¿Qué es lo que debemos hacer? Revisar estas palabras. Yo voy a dejar estas palabras aquí en la pantalla y cogen una, digamos, pivotear. Pivotear. Entonces, pivotear será el primero, pivotear será el segundo, pivotear será el tercer proceso. Mentorías será el primer proceso. Entonces, van a escribir, van a ponerle aquí en el más, escriben aquí en asunto, ponen el nombre de la persona, digamos aquí Daniel Medina. Y acá en escribir algo bonito, ponen, no sé, yo digo que lo primero que sucede en el proceso de aceleración son las mentorías. Entonces voy a publicar. Y me va a aparecer Daniel Medina Mentorías, ¿sí? Entonces esa palabra mentorías yo ya no la voy a poder utilizar directamente en otro proceso, porque en otro proceso ya me toca utilizar otra de estas palabras. Bootstrap. No importa que nos conozcamos la palabra, intentemos hacer el ejercicio de acuerdo a lo que conocemos en este momento y a lo que sabemos de temas de emprendimiento y empresariales con lo que tenemos, con lo que sabemos. Todas estas palabras las vamos a resolver en el día de hoy. Entonces, para ello, vamos a tener 7 minutos a partir de ya. Y si acabamos antes, que yo veo que acá tenemos 22 personas conectadas, entonces si tenemos más o menos unas 15 el sondeo de unas 15 personas, entonces ahí ya continuamos con la presentación. Entonces voy a dejar aquí la presentación, las palabras, y voy a estar revisando aquí el chat, el Padlet. Entonces 7 minutos a partir de este momento. Recuerden que eso está muy bien, así está muy bien. Va el nombre de la persona que está participando y la palabra que cree que va de primer proceso en el proceso de aceleración, cuál es el segundo proceso en la aceleración, tercer proceso en la aceleración, y yo ahorita hago un sondeo y hago, digamos que construimos lo que ustedes hasta el momento están haciendo o están proponiendo. Para las personas que están llegando, Woody, y las personas que están llegando, en el chat vamos a compartir de nuevo un enlace que nos va a llevar al Padlet que estamos trabajando en este momento, que es una herramienta para trabajar en línea. Y estamos construyendo con las palabras que están allí en la presentación lo que sería un imaginario del proceso de aceleración empresarial. El día de hoy estamos tratando el tema de aceleración empresarial y lo que sería un proceso de aceleración empresarial de acuerdo al contexto que acabamos de ver dentro de la presentación y lo que nosotros conocemos como una aceleración empresarial. Les mencionaba que no importa si no conocen los términos que están allí, de pronto dice, ah, no, me suena, Bootstrap me suena, Coworking me suena el tema de networking. Y con base a eso, ya ahorita vamos a construir un mapa de lo que sería el proceso de acuerdo al imaginario y vamos a construir el mapa de lo que es realmente un proceso de aceleración.
Entonces, por aquí Imelda nos dice que el primer proceso son las mentorías. Sebas nos dice que el primer proceso son la incubación. Mariano que el primer proceso son las mentorías. Edwin se arriesga con el Happy Problem. Ciro dice mentorías. Rafael Ovalle mentorías. Y así vamos a seguir con el segundo, tercero, cuarto y quinto proceso, chicos, para que nos dé el tiempo preciso. Nos quedan 4 minutos para terminar este sondeíto. Listo, Wody, bienvenido. Bienvenido. Aquí Imelda nos dice Happy Problem en el tercero. Bueno, listo. Eso suena chévere, Happy Problem. Un problema feliz. Listo. Rafa Ovalle nos dice que en el segundo proceso debería ser la incubación. Ciro, el coworking. Imelda, en el quinto proceso debes elegir una de las dos palabras, no las dos. O sea, o networking o financiación. El tercer proceso de aceleración, Rafael dice financiación. Edwin dice inversión. Ciro dice pivotear. Sebas Salas, mentorías. Listo, nos quedan exactamente 3 minuticos para poder terminar. Las personas que están participando, muchísimas gracias. Estos ejercicios no tendrían lógica si no participan. Ah, bueno, ahí Mariana Orduz metió un colorcito chévere, metió un colorcito y dice bootstrap. De pronto la mayoría no sabemos qué es un bootstrap, pero nos arriesgamos a colocar el bootstrap ahí. Listo. Nos falta rellenar el cuarto y el quinto proceso. Entonces nos quedan 2 minutos para que todos empecemos a rellenar el cuarto y el quinto proceso con palabras de las que creamos que están allí y que sean supremamente importantes en el proceso de aceleración. Ah, Woody, es bienvenida, perdón. Listo. Nos quedan ahí. Ah, bueno, ya estamos llenando acá. Súper. Estamos llenando aquí terminando el sondeo. Nos queda exactamente 1 minuto para terminar un sondeo. Es un sondeito pequeño que les agradezco bastante por participar. Chévere. Vamos a tener 2 momentos de participación. Este es uno y el otro es el tema del networking, en el que sí vamos a tener que abrir el micrófono un poco para conocernos, si se puede la cámara, como lo está haciendo aquí Boy. Supremamente sería chévere, chévere. Entonces, listo. Yo creo que ahí sí, como dirían en MasterChef, manos arriba, ya para poder hacer el sondeo. Entonces, ya tenemos este ejercicio súper chévere. Tenemos 10 palabras allí, pero mientras yo voy a hacer el sondeo de la presentación de lo que acaban de ustedes de hacer, yo les presento aquí a Diego Noriega. Diego Noriega es un argentino que es co-founder de una aceleradora que se llama Torrenegra Acceleration. En esa época él la fundó con Alexander Torrenegra, que es pues uno de los tiburones de Shark Tank Colombia. De hecho, es una de las primeras empresas que pertenecen al Silicon Valley en Estados Unidos, pero pues ellos se dividieron las acciones y hoy se llama Torrenegra Accelerator, y Diego lo que hace es brindar charlas y participar en el ecosistema de una manera más activa en el tema del ecosistema emprendedor a nivel Latinoamérica. Y hoy nos habla acerca de para qué sirven los programas de aceleración, mientras yo voy a hacer el sondeo de lo que ustedes acaban de hacer para verlo en una gráfica ya directamente. ¿Listo? Entonces, vamos a prestar atención 4 minuticos acá, mientras yo realizo el sondeo. Hola, me vienen preguntando acerca de los programas de aceleración en Latinoamérica, cómo los veo, qué Ok. soluciones están trayendo, qué impacto están teniendo. Lo primero que quiero definir es el estadio en donde está este programa de aceleración. Se le llama programa de aceleración a prácticamente cualquier programa de acompañamiento a emprendedores, y a mi criterio eso es un error.
Primero están los programas de incubación, programas que están más en el tema de MVP, de prototipado, etc. Después está primeras ventas, que si bien puede ser un programa de aceleración en primeras ventas, quizás hay una confusión ahí. Luego está un programa de growth o de crecimiento, en donde si bien hay conceptos que se pueden mezclar con los anteriores, son bastante diferentes en la realidad. Después están los programas de preescalamiento y los programas de escalamiento, que tienen internalización, que tienen cómo ejecutar de manera escalable, con equipos. Hay mucho quiebre en términos de equipo y es importante hacer doble clic de cómo ejecutar en esos estadios. Inclusive tienen que ver con si el CEO o los co-founders siguen siendo las personas que tienen que manejar el futuro de esta compañía. En otras palabras, otro criterio más allá de los estadios, creo que hay que tener muy en cuenta lo que te dejan, cuáles son los objetivos y cuál es el tipo de servicio que te brindan. ¿Es solamente un conocimiento conceptual o práctico? En algunos casos que tengan taller, yo prefiero más los prácticos que los teóricos y basados en experiencias de emprendedores reales, concretos, que la hayan vivido y sufrido en carne propia. Las emociones hacen que no nos olvidamos de las cosas, que hayamos aprendido. Y por ejemplo, en mi caso, cuando enseñamos en nuestros programas, enseñamos que es una manera de mostrar lo que ya ha pasado, dar un poco de luz acerca de cuál es el futuro y cuáles son aquellas cuestiones que te pueden ayudar a acortar camino, a no caer en aquellos obstáculos o equivocaciones y fallas. Y si hay una recomendación que hago a todos los emprendedores en estos programas, tiene que ver con la mentalidad de crecimiento. Yo veo que la enorme mayoría de los programas no desarrolla esa mentalidad. Y aquí hay mucho por hacer. El gran problema que tienen los emprendedores en Latinoamérica es que se focalizan únicamente en el desarrollo de sus productos y no en el desarrollo de la distribución de esos productos, en la adquisición de usuarios. De qué manera potencian su funnel de ventas, se posicionan mejor, se hacen más conocidos, son referentes en el mercado, tienen una buena cantidad de vinculaciones, no solamente a nivel local, sino a través de alianzas a nivel internacional. Tienen vínculos con clientes, con potenciales clientes, con competencia, con aliados, con inversores, con el gobierno y las cámaras que apoyan y que acompañan a estos emprendedores. Entonces, hay mucho por hacer como emprendedor para dar valor al emprendedor, mejor dicho, y sobre todo tienen que ver con esta mentalidad, pero también acompañadas de herramientas y de servicios que te ayuden a implementarlos. Yo veo una carencia de esto en general en los programas, pero también siento que la exigencia de los emprendedores está siendo cada vez más precisa, más focalizada y que esto va a hacer que la necesidad movilice a los productos y no al revés. Espero que esto traiga un poco más de luz. También siento que en Colombia se están haciendo muchos programas versus Argentina y México, que han caído enormemente en la cantidad de iniciativas que tenían de acompañamiento a emprendedores. Esto es muy lamentable, pero es una realidad. Así que ahora las iniciativas en esos países no las veo por el lado del gobierno, sino aquellos privados u ONGs, universidades que estén en ese tipo de programas se han tenido que desenvolver por motos propios y haciendo bootstrapping de estas iniciativas. ¿Qué piensas vos? ¿Cuál es tu experiencia con respecto a los programas de crecimiento, aceleración, preescalamiento y escalamiento? Espero. Perfecto. Diego Noriega es un conocido. Lo que les digo, digamos que hay un contacto muy cercano con Torrenegra Accelerator, con Alexander, con Diego Noriega, porque pues hemos hecho actividades muy interesantes juntos y lo más probable es que a él lo vayamos a tener dentro de las actividades que tengamos durante este año, bueno, este año que viene, que es el 2022, como Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento. Yo estaba aquí revisando mientras tanto lo que habíamos acabado de hacer. Estoy aquí colocándolo en la presentación para que en el mapeo se vea un poco
de lo que es el imaginario en este momento, de lo que es un proceso empresarial para las personas que estamos aquí presentes dentro del curso de inmersión y emprendimiento. eh, y que nos interesa pues todo este tema de innovación y emprendimiento, que es tan importante y que se va a convertir en un súper apuesta, en una súper apuesta para la universidad para el 2023 y pues todo lo que viene de 2022 y todo lo que viene en el 2023 en adelante. Entonces, aquí les voy a compartir lo que sería, cuáles son los resultados de lo que acabamos de ver y lo que acabamos de hacer. Entonces, aquí lo estamos poniendo, estoy colocando aquí en la pantalla, por favor me van avisando cuando esté en la pantalla, si no estoy mal ya. Ahí se ve. Listo, gracias, Ser. Entonces, el imaginario de la aceleración empresarial para las personas que estamos aquí es, primero, trabajar en temas de mentorías. Segundo, pivotear. Eh, tercero, generar una inversión. Cuarto, hacer un bootstrap, que me parece interesante el tema del bootstrap porque eh, de pronto y tengo el conocimiento de que muchas personas que estamos aquí no sabemos qué es un bootstrap, pero lo colocamos ahí dentro del proceso de aceleración. Y el quinto es un tema de networking, que si no estoy mal, y les voy a chismosear, el networking entra dentro del proceso de aceleración empresarial, la inversión entra dentro del proceso de aceleración empresarial y las mentorías también, pero no es el orden. Entonces, como nos propusimos al inicio, en la estructura del día de hoy, lo que vamos a hacer es hablar sobre los conceptos de la aceleración empresarial y que vamos a encontrar dentro de la aceleración empresarial tipo pivotear, tipo bootstrap, para que vayamos entendiendo un poco el proceso y para que miremos si nos fue bien o si nos fue mal en este sondeo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es hablar sobre los conceptos que no hacen parte del proceso, que tienen carita triste en la generación que acabamos de hacer, que son, digamos que en esta diapositiva vamos a hablar de dos. Vamos a hablar del happy problem, que si bien no hace parte del proceso de la aceleración empresarial como tal, del proceso estructurado, sí hace parte de los procesos, de los diferentes procesos, porque habla sobre tener un problema de esos problemas que nos gustan, ¿sí? ¿Y cómo es un problema de esos problemas que nos gustan? Es la forma en la que hacen dinero la mayor cantidad de personas que nosotros vemos acá y escuchamos sobre el tema de los unicornios empresariales o las startups que levantan dinero, como en este caso, digamos, Platzi, que acaba de levantar cierto capital dentro de unos fondos de inversión. ¿Cómo lo hacen? ¿Sí? Porque si bien dijimos al inicio que no estamos hablando de que no gastamos todo el tiempo y toda la plata en hacer un producto y mirar a ver si gusta o no, sino estamos haciendo prototipos o productos mínimos viables para revisar que este tema del tema empresarial nos funcione o que las startups nos funcionen, lo hacen a través de Happy Problems. ¿Y qué es un Happy Problem en sí? Es generar un proyecto y venderlo antes de hacerlo realidad. Entonces, ahí va a aparecer una palabra que más adelante la vamos a revisar que se llama crowdfunding. ¿Cómo se hace? Hacemos un prototipo muy pequeño. Ok, está repetida. Hacemos un prototipo muy pequeño y lo que hacemos es llevarlo a plataformas donde las personas quieran comprar ese tipo de producto y si las personas quieren comprar el producto, te van a empezar a dar plata o te van a empezar a comprar, valga la redundancia, y lo que tienes es un problema feliz, ¿sí? ¿Qué es un problema feliz? Tienes que ahora hacer el producto, porque ahorita le mostraste el producto a las personas, ahora lo tienes que hacer, pero ¿qué tienes? Tienes plata, tienes dinero, porque las personas, yo le puedo decir, no, yo te voy a hacer un botilito con los colores que tú quieras, es un botilito que usted les picha un botón y eso se pone frío, o les picha un botón y usted se pone caliente, que mejor dicho es térmico. Entonces yo digo, ah, no, yo quiero comprar dos. El problema del botilito es que te lo entregamos en 2 semanas. Entonces yo digo, listo, voy a comprar dos, te estoy dando el dinero. La persona, X persona también me dio el dinero, Y persona me dio el dinero, todo el mundo me dio dinero esperando que en 2 semanas
yo les entregue el potirito súper térmico que puede llegar a tener cualquier temperatura. Ahora, yo con ese dinero lo que voy a empezar es a hacer los productos que yo ya vendí, que es diferente y de hecho muchos emprendedores y muchas personas que saben de este tema lo dicen y es mejor tener ventas sin el producto a productos sin ventas, ¿sí? Porque yo hice una inversión eh, y pues cuando digamos que yo tengo un producto, pues yo ya hice una inversión y lo que menos, lo que más espero, digamos que a mí me pasó con un emprendimiento que tuve, pues es que se venda. Y si no se vende, pues va a quedar ahí como una decoración del hogar, porque yo vendía en una época, hicimos unos vestidos de baño, no comprendimos cómo era el proceso de las empresas hoy día. De hecho, mi papá me dice que quiere montar una empresa y está haciendo estudios de factibilidad. Eso ya casi no se hace. Antes se hacía un estudio de prefactibilidad, factibilidad, viabilidad, todo ello para poder sacar un producto al mercado. No, eso ya casi no se hace. Entre más rápido saquemos un producto al mercado y obtengamos información de los clientes, que si les gusta, que si no les gusta, muchísimo mejor porque más cerca al producto ideal que quiere ese tipo de cliente vamos a estar. Entonces, yo tenía una fábrica de vestidos de baño, hicimos un estudio súper bueno, que era lo que se estaba vendiendo en moda en París, en Italia, en todos estos países europeos que manejan la moda. Creamos un stock de vestidos de baño y creamos un stock de más o menos 50 100 vestidos de baño y se vendieron 20 30 fue mucho. Entonces, ¿qué pasa? Que es mejor tener los diseños de todo lo que todo lo que vamos a hacer, mostrarlos en páginas web, mostrarlos de pronto con realidad aumentada o digamos que varias tecnologías y dependiendo de lo que nos responda la gente, ahí sí lo empezamos a construir o lo empezamos a hacer. Pero si no, nos va a pasar que vamos a tener un bad problem o un sad problem y no un happy problem, que en este caso digamos que es el concepto que teníamos ahí. Agradezco mucho a las personas que escribieron happy problem teniéndolo allí, teniéndolo en cuenta allí en el tema de aceleración empresarial, porque es un concepto que no todos manejamos en el tema de emprendimiento y sin embargo lo pusimos allí arriesgados, de pronto conociéndolo, de pronto, ¿quién quita? Lo conocen y dijeron el happy problem va ahí. ¿Sí? El segundo es un bootstrap que también apareció en el sondeo que hicimos, que apareció de cuarto. El bootstrap, como lo decía Diego, los bootstrappers son aquellas personas que arrancan sin tener dinero, arrancan un proyecto sin tener dinero, ¿sí? Entonces, es ahí donde yo le digo a los emprendedores que realmente esa es la forma de empezar a emprender, hacer bootstrap y empezar a hacer prototipos en papel, en cartón, cualquier tipo de cantidad de prototipos que hay. Mira, hay tres tipos de prototipos. Hay prototipo de producto, prototipo de servicio y prototipo tecnológico. Para yo hacer un prototipo de producto, basta con tener cartón en la casa y hago un prototipo de producto. Y de hecho hay un prototipo de producto, hay un tipo de prototipo de producto que se llama el Pinocho. ¿Qué es el Pinocho? Yo voy a hacer un celular, entonces no tengo el celular hecho porque va a ser muy costoso, entonces cojo, no sé, algo que yo tenga en la casa que sea más o menos del tamaño del celular y le pregunto a personas muy cercanas como ven, este tamaño de este celular, si tú tuvieras un celular de este tamaño, ¿te serviría? ¿Te gustaría? ¿O buscarías otro tipo de tamaño? ¿Qué tamaño te gustaría? Digamos, para un control de televisión, los controles te queda muy angosto, te queda muy grueso, para ver si alcanzas a tener, digamos que movilidad en tema de controles y así podemos empezar a crear prototipos que sean servibles para mí porque me dan información, pero pues obviamente no van a tener una funcionalidad. En el caso del tipo de prototipo de servicios, hay un tema de juego de roles en el cual se utiliza mucho para vender servicios. Digamos, yo voy a vender capacitaciones a las empresas, entonces con mi equipo de trabajo digo, usted va a ser el cliente cansón, usted va a ser el cliente preguntón, usted va a ser el cliente que no pone cuidado y yo voy a ser el que está prestando el servicio. Y de acuerdo a esa dinámica, que es un juego de roles, empezamos a solucionar problemas que se puedan llegar a presentar en un futuro, ¿cierto? Eso hace parte de una estrategia bootstrap. ¿Sí? Ahora, un prototipo digital, si yo quiero hacer una aplicación, en PowerPoint puedo crear una aplicación de lo más sencillo del mundo creando hipervínculos, hago 30 diapositivas y muestro cómo sería la aplicación
antes de hacerla, porque el desarrollo de una aplicación puede estar desde los 2 millones de pesos hasta los 30, 40 millones de pesos de acuerdo a lo que necesitemos. Entonces, antes de hacerla, saco un PowerPoint, empiezo a crearla y se lo voy mostrando a personas que puedan llegar a invertir. Mira, mi aplicación va a hacer esto va a hacer ta, 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 ta. Y eso es la estrategia de un bootstrapper. Crear prototipos que sean económicos o que sean gratis para avanzar lo que más se pueda sin dinero, sin un capital inicial, sin una inversión inicial. Eso es un bootstrapper. Ahora, pasamos a otros dos términos importantes. Lo mencionaba al inicio, el pivotear. Pivotear es cambiar, cambiar, cambiar. ¿Sí? Pivotear en temas de baloncesto es botar el balón, que pegue en el piso y que vuelva a la mano, ¿cierto? Le pego al balón, pega en el piso y vuelve a la mano. En temas de emprendimiento es algo similar y es, mira, este producto definitivamente no le gustó a mi público objetivo, hay que cambiarlo. Entonces le pego al prototipo o le pego al producto para que regrese un nuevo producto, ya obviamente teniendo las características más cercanas a lo que quiere el emprendedor. Entonces, allí podemos tener varios ejemplos. El ejemplo que más se acerca al tema de pivotear es el tema de los celulares en la industria tecnológica. ¿Y por qué? Porque ellos sacan un celular eh, y de acuerdo a las características del cliente y lo que digan las personas dentro de los comentarios que se hagan o si yo estoy generando, digamos que una venta y todo este tipo de cosas, dependiendo de eso, eh, yo cambio lo que más pueda en el celular para poder ofrecerle algo muy cercano al cliente. Entonces, si ustedes se dan cuenta en la evolución de los celulares nacen gigantes, pero la pantalla pequeña. Entonces nace un celular gigante, una panela súper grandísima que ni siquiera creo que abarcaba toda la cara, pero que la pantalla era súper pequeña. De hecho, nacen como primero como beepers, los beepers, para que sean mensajes de texto, para que, digamos, que te puedan ubicar en cualquier lugar, en cualquier sitio, en cualquier eh, país, ciudad a nivel mundial, con el beeper. Luego del beeper avanzan al celular que puede hacer llamadas, porque el beeper era solo mensajes de texto y algunos que otros audios, y pasa al celular. Entonces el celular pasa a ser una panelota grandota. ¿Por qué? Porque los componentes en ese momento eran gigantes, o sea, no era una pila de litio, sino eran pilas diferentes que no se tenían en cuenta, digamos que no se tienen en cuenta hoy día. Entonces, si ustedes ven las imágenes, yo creo que esa imagen salió en Facebook, en WhatsApp, en todo lado, pasa de ser una panelota a ser un celular muy pequeño y después del celular muy pequeño vuelve a ser grande, pero ya casi que todo va a ser pantalla. ¿Y eso por qué pasa? Porque hacen un proceso de pivotear, porque estamos en un proceso de aceleración empresarial, estamos en una nueva etapa de estructuración de las empresas, en la cual estamos en todo momento aprendiendo, aprendiendo y aprendiendo del cliente. ¿Para qué? Para cambiar, cambiar y cambiar. Esto nace bajo metodologías, digamos que de metodologías ágiles, como lo mencionaba anteriormente, y la metodología ágil que más se adecua al tema empresarial se llama metodología Lean Startup. La metodología Lean Startup se basa en tres procesos. Uno, que es construir; el segundo proceso es medir; y el tercero es aprender, ¿sí? Y es un ciclo. Entonces, construyo, mido y aprendo. Construyo, mido y aprendo. Entonces, construyo un prototipo, un producto mínimo viable, mido, es decir, se lo muestro a los clientes reales en un contexto real y aprendo. Entonces, como medí, eso me da unos resultados, aprendo y vuelvo a crear otro producto mínimo viable, otro prototipo, o sencillamente le cambio ciertos detalles o ciertas cosas al prototipo. Entonces, no sé si, bueno, pasemos al siguiente término, que el siguiente término, ustedes lo incluyeron dentro de los resultados, estaba dentro del primer proceso. Y está bien, bueno, digamos que está mal porque no hace parte, la incubación no hace parte de un proceso de aceleración. La incubación es otro macro proceso que tiene procesos de preincubación y de incubación.
Y dentro de esos microprocesos o esos procesos hay unos subprocesos que son capacitación, está, porque el emprendedor de hoy día, antes digamos que uno dice, uno, pues yo creo que todos tenemos un tío, un familiar que se volvió millonario sin ir a la universidad, sin ir al colegio, se volvió multimillonario y mejor dicho, hoy tiene casas en Chía, tiene casas en Prado Alto, en Capri, en Cali, o sea, más o menos los barrios más caros de cada una de las ciudades. Tiene casa y uno dice, pero ¿cómo lo hizo? O sea, no estudió. Antes era muy sencillo hacer eso, hoy día no. Hoy día el mercado le pide al emprendedor que sepa del tema, que esté capacitado, que conozca su producto, y eso no hay otra forma de hacerlo sino estudiando. Entonces, en la etapa de la incubación, o más bien de la preincubación, estamos en un proceso, como lo mencionábamos anteriormente acá, en una etapa de gestación y una etapa inicial, ¿cierto? Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí la incubación es un macro proceso en el cual se hace gestación porque el emprendedor muchas veces es emprendedor eh, porque le nace, porque sí, porque siente que es emprendedor, porque vendía dulces en el colegio, porque vendía después chocolatinas, después vendió las tareas, no dicho, siente que es emprendedor y entonces llega a una incubadora empresarial y lo que hace la persona que está trabajando en la incubadora o el asesor o el acompañante es aterrizarlo y decirle, venga, cuáles son las ideas, cuáles son las necesidades, cuáles son las oportunidades que usted ve en su contexto. Entonces él le va a decir, no, es que mira, eh, antes no había una tarjeta que sirviera para sacar dinero, pero a la vez que te sirviera para el transporte público, pero que a la vez te sirviera para tarjeta de crédito. Entonces lo mío es crear una sola tarjeta que te sirva para todo. ¿Sí? Que hoy día están las tarjetas de débito de los bancos, eh, que te sirven para compras de tarjeta de crédito en un solo pago, te sirven para Transmilenio y te sirven, bueno, digamos aquí en Bogotá para Transmilenio y te sirve para compras normales, una tarjeta de débito también. Entonces, eso es lo que se hace en la etapa de preincubación y en la etapa de incubación, que es la que le sigue, se trabaja un modelo de negocios. Ese modelo de negocios es una palabra o es una frase, o son compuesto de dos palabras, que es, yo digo que lo más importante a nivel empresarial hoy día, porque uno puede tener una muy buena idea, pero si uno no tiene claro el modelo de negocios que va a tener, la idea se puede quedar en muy buen producto, un muy buen servicio, pero el modelo de negocios es lo que te va a dar a ti ese plus, ¿sí? Que te va a evitar que te copeen. En Bogotá, y de hecho, pues digamos que lo nombro porque es muy rica. Hay un modelo de negocios de una pizza que se llama Little Caesars Pizza, que crea un modelo de negocios totalmente diferente y es empezar a hacerle promoción a un tipo de pizza bueno, uno, dos, tres tipos de pizza, que uno es de pepperoni. Entonces crea un modelo de negocios de pepperoni para que tú vayas a comprar, ofreces un dinero y te dan la pizza un minuto después de que tú pagas, que las pizzerías casi no hacen eso. O sea, ya te voy a hacer la pizza, ¿de qué la quieres? Claro, mientras el de qué la quieres, mientras te la hornean, te la preparan, te puede pasar 20, 30 minutos que tú no tienes, porque se acuerdan que al inicio de esta charla o de este curso, dijimos que todo gira en torno al tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que los modelos de negocio deben girar en torno al tiempo. Y en la etapa de incubación, uno debe decirle al emprendedor, todo gira en torno al tiempo. Entonces, aquí, este concepto clave de incubación hace referencia más bien al proceso donde se valida un producto o servicio junto con su modelo de negocios. El modelo de negocios es algo crucial y súper importante, no solo en la etapa de incubación, sino en la aceleración. Porque yo les mencionaba el ejemplo de Cocorico, por lo menos aquí en Bogotá, Cocorico quebró porque puso muchísima fe dentro de sus locales y con la pandemia, pues obviamente todo cambió. ¿Qué pasa? Que cuando uno está pendiente de su análisis, de su entorno, perdón, cuando uno analiza su entorno, uno actúa rápidamente a lo que está pasando. Entonces yo mencionaba a Cocorico y a Presto. Presto fue alguien que
vendió todas sus propiedades y se dedicó al tema comercial y Presto fue una de las empresas que más en la cadena de ventas más subió dentro de la pandemia porque cambió su modelo de negocios a un tema físico, de un tema físico a un tema digital. Entonces ahora depende mucho de las plataformas digitales de domicilios, que es el auge actual en Colombia. En Estados Unidos no. ¿Por qué? Porque el delivery o los domicilios en Estados Unidos son muy caros, entonces allá no dependen mucho de eso, sino que la gente prefiere ir a salir a comprar sus cosas. O sea, las plataformas de domicilios allá ya están un poco más reguladas, entonces toca pagarle prestaciones sociales a las personas que están trabajando y todo eso incrementa el precio del domicilio. Y algunos sí tienen el poder adquisitivo para hacerlo, pero algunos no. Entonces, el modelo de negocios y analizar el entorno es súper importante dentro del proceso. Entonces, Cérvulo, no sé si de pronto hay preguntas de las personas que están hasta este momento. Llevamos una hora de programa. Hola Dani, no, hasta ahora no, todos atentos a la presentación sin preguntas. Perfecto. Digamos que este espacio es para que si tienen alguna pregunta de lo que hemos hablado, levanten la manito y hagan la pregunta, si no, continuamos. Listo, creo que no levantaron la mano. Seguimos hablando de conceptos que vimos allí y que no hacen parte del proceso de la aceleración, pero sí hacen parte de la jerga, de los conceptos o los elementos clave que nosotros venimos. Gracias, Imelda. Listo, que nosotros venimos trabajando. Y es la atracción. La atracción es una palabra que se utiliza mucho a la hora de cuando estamos hablando con inversionistas de un fondo de inversión o del Estado. Bueno, en el Estado tampoco hay tanto conocimiento en temas de emprendimiento, pero si yo tengo una aceleradora o tengo un fondo de inversión, te voy a hablar te voy a decir, te voy a preguntar qué tracción tiene tu emprendimiento. Y cuando hablo de tracción, es cantidad de personas que siguen de alguna forma a tu emprendimiento. Es decir, los fans que tenemos como tal dentro de mi producto o mi servicio. No significa que sean los clientes, porque si fueran clientes, te preguntan cuántos clientes tienes. O sea, y digamos que aquí aparece una palabra súper clave, unas palabras súper claves que son early adopters. Esos son las personas que podrían llegar a comprarte o que adoptan tu producto o servicio o que les gusta tu producto o servicio en tu etapa temprana. Entonces, hablamos o lo podemos resumir como nicho de mercado. ¿Cuál es tu nicho de mercado? Si hay gente que pueda llegar a comprar tu producto. Entonces, vemos páginas en Instagram o en Facebook o en TikTok o en Twitter. Bueno, Twitter no es tan comercial. Twitter es una red social mucho más red social como tal. Pero las empresas, las redes sociales que se han convertido en temas comerciales en Instagram y Facebook, vemos empresas que tienen 2 millones de seguidores, 3 millones de seguidores, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Que esos 3 millones de personas no le han comprado. Entonces, y digamos que pasándonos al rol de cliente, todos hemos seguido alguna empresa o algún tipo de producto o servicio, alguna persona que venda producto o servicio, solo porque nos gusta, pero no porque le vayamos a comprar. Decimos, en algún momento le compro, pero están chéveres los zapatos o están chéveres las camisetas. Eso es la atracción que tiene el negocio. Y eso es un número que realmente nos va a servir bastante a la hora de presentar nuestro producto o nuestra empresa a otra persona que pueda llegar a invertir o que pueda llegar a generar cualquier valor agregado dentro de mi empresa. Entonces es supremamente importante este concepto de tracción. En resumen, es tracción. El número de seguidores o personas que podrían llegar a comprar, en marketing le llamamos lead, que podrían llegar a comprar, pero que aún no lo han hecho. Es decir, ese nicho de mercado. Entonces tú dices, no sé, mi nicho de mercado son las personas que viven en la localidad de Tunjuelito, en la ciudad de Bogotá, en el barrio tal y tal, porque esas personas ya me han dicho a mí que les gusta el producto, que les gusta el servicio, y dentro de esas personas estamos hablando de aproximadamente 120.000 a 150.000 personas que hacen parte de ese barrio o de esos barrios que les estoy informando. Puede ser un nicho de mercado, pueden ser seguidores, pueden ser fans de la marca o pueden ser personas que adoptan el producto en una etapa temprana. Y aquí
voy a contarles sobre tres conceptos que no vimos en la pantalla, pero que pueden llegar a interesar, que son crowd equity, crowdsourcing o crowdfunding, ¿sí? Y crowdfunding, perdón. Y básicamente la palabra se divide en dos. Uno que es crowd y la parte de adelante, que es la que varía, pues lo que es la que nos dice el significado. Entonces, crowd habla de gente, personas, ¿sí? Personas que tienen que ver de alguna u otra forma con el proceso que voy a realizar. Equity, cada vez que escuchemos el equity dentro de una transacción comercial o una transacción de inversión, es el número de acciones que voy a tener. Entonces, ¿qué equity tienen? Yo sé que de pronto algunos han visto o algunos hemos visto el tema de Shark Tank Colombia. En Shark Tank Colombia hablan de equity cuando pues, están hablando de socios. Entonces, ¿cuál es el equity que tiene cada uno? Entonces, estamos hablando del 30-40%, 50-50, la mitad. Son conceptos que son súper, súper importantes a la hora de estar trabajando en temas de aceleración y de startups y de todo el ecosistema de emprendimiento, cómo se está moviendo actualmente. Sourcing es fuente, emanación o mano de obra, ¿sí? Entonces, hace parte no, de una inversión, pero en especie. No temas económicos, pero sino más bien como mano de obra, contactos, todo lo que te puedan llegar a dar. Y crowdfunding es un tema de dinero, pero es un tema de fondeo, ¿sí? Es muy parecido al crowdsourcing, el crowdfunding es muy parecido el crowdsourcing es muy parecido al crowdfunding, pero la diferencia es que sí hay dinero en el crowdfunding y hay dinero de por medio. ¿Y cuál es, digamos que si ya yéndonos a las palabras, el crowd equity es alguien que te va a dar dinero por acciones, ¿sí? Y ahí tenemos un tema de ángeles inversionistas. Los ángeles inversionistas son los que más buscan generar, digamos que, darte dinero por un tema de acciones. Entonces, te doy 500 millones de pesos por el 3% de acciones de la empresa, el 4%, el 30%. Hay algunos que obviamente piden el 30, el 40, el 50. Lo que sí es que uno debe, dependiendo de la plata y la cantidad de plata que uno esté pidiendo y lo que le ofrezca el ángel inversionista, debe dar cierta cantidad de porcentaje de acciones, pero no más de la mitad, porque pues perdemos en ese orden de ideas, perderíamos el control de la empresa en temas de socios, o sea, en temas de equidad en el tema de los socios. Eh, Luego el crowdsourcing es cuando te dan a ti, te van a decir a ti, te voy a dar 5 personas para que trabajen contigo y esas 5 personas que trabajan contigo van a tener contactos, te van a traer, te van a ayudar a vender, te van a generar muchísimas ventas, mejor dicho, te van a fortalecer el emprendimiento, pero no te voy a dar un peso, el crowdsourcing. Voy a darte esas 5 personas. ¿A cambio de qué? Una participación en la empresa o unas utilidades o digamos que le llamamos equity, pero los equities van, algunos equities van, digamos que constantes y hay otros equities que van hasta que la inversión se haya subsanado y ahí ya digamos que yo te puedo llegar a comprar a ti parte de la empresa en temas de acciones, de equity. Y el crowdfunding, que es un término muy de moda, pero muy pocos lo conocen a fondo o saben usarlo, eh, es fondear, es dar dinero a una empresa que lo necesite, que esté de pronto ya vamos a ver qué plataformas existen de crowdfunding, a cambio de que muchas veces de nada. Muchas veces la empresa lo que hace es contribuir, entonces mis primeros productos van a ser para ti, ¿sí? Porque es en forma de agradecimiento. Y esto se utiliza, el crowdfunding se utiliza más que todo para los emprendimientos sociales. Entonces, es decir, voy a hacer una escuela en un corregimiento, voy a montar la idea de la escuela en el corregimiento en la página y empiezan a decirte, oye, yo te voy a dar muebles, te voy a dar pupitres, yo te voy a dar tanta plata porque me encanta tu proyecto. Y así lo van haciendo. Entonces, ¿qué pasa? Que la persona que está haciendo la escuela en el corregimiento lejano le dice, bueno, cada vez que tú vengas, tú vas a tener
un paseo en el corregimiento, o vas a venir aquí a conocer los niños, o vas a tener una clase, etcétera. Listo. Entonces, aquí vamos a pasar a lo que es el verdadero proceso de aceleración empresarial. Está dividido en 5 puntos. Inicialmente, lo que les había contado en el sondeo que hicimos, había quedado como primer proceso mentorías. Mentorías no es el primero, sino es el segundo. En el segundo había quedado pivotear. Pivotear no aparece aquí en este mapa. El del tercero había quedado inversión. Inversión es el último paso. Eh, Había quedado como cuarto el bootstrap. El bootstrap no aparece en el mapa. De hecho, en el cuarto está coworking. Y el quinto había sido networking, que el quinto, networking no es el quinto, sino el tercero, en un proceso de aceleración empresarial. Entonces, aquí está muy bonito el mapa, que es como primero vamos a hablar sobre una financiación. Que financiación e inversión no son dos cosas iguales. Se parecen mucho, pero no son iguales, ¿sí? Y ya vamos a ver las diferencias. Luego de eso, de que hay una financiación, hay un tema de proceso de acompañamiento con temas de mentorías. Pasamos a un espacio de networking, pasamos a un espacio de coworking y finalmente aterrizamos en la inversión. Pero bueno, Dani, ¿qué es el tema de la financiación? ¿Por qué hablamos de un tema de financiación y no hablamos de un tema de inversión al inicio? Recuerden que si los emprendedores hacen la tarea completa, que es incubación, aceleración y consultoría, ellos ya vienen, los emprendedores ya vienen de haber validado un producto o un modelo de negocios en el mercado real. ¿Qué pasa? Que ahora vamos a financiar ese crecimiento, ¿sí? Se supone que antes hemos generado pérdidas o, en el mejor de los casos, no hemos invertido un peso en la validación. ¿Por qué? Porque hemos construido prototipos, porque hemos hecho un producto mínimo viable que es económico, pero en el mejor de los casos no se ha gastado ni un peso porque se validó a partir de prototipado. Si se creó un producto mínimo viable, se gastó plata y se tuvo pérdidas. Pero ya no se puede tener pérdidas. En la etapa de aceleración no se pueden tener pérdidas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que vamos a tener 3 tipos de fuentes de financiación dentro de esa etapa, o en la primera etapa que es financiación. Tenemos 3. Tenemos Friends, Family and Fools, tenemos financiación basada en clientes y tenemos crowdfunding. ¿Sí? Lo primero, Friends, Family and Fools, que traduce amigos, familia y tontos, pero no tontos de que, ay, me prestó plata, me dio plata, sino que tontos es porque en Estados Unidos ese término es como de locos, como yo creo en ti, ven, te voy a dar plata, yo creo en tu producto y creo en tu proceso. Son personas que creen en nosotros. Entonces, un amigo le digo, venga, estoy haciendo este negocio, voy a crear este negocio, pero necesito 30 millones de pesos. Entonces, un amigo que te pueda llegar a decir, no, venga, pues saquemos un crédito los dos, o voy a sacar un crédito, yo te presto el dinero, o te pongo 15 millones de pesos y con esos 15, pues cuando tengas tu dinero me los devuelves, etcétera. Eso y la familia viene siendo, digamos que esa etapa. Los fools, por lo general, o los tontos o los locos, por lo general, siempre sí piden algo a cambio. Friends and Family hay probabilidades de que no pidan nada a cambio, sino que le paguen el dinero o que le den una acción, pero los fools siempre, siempre piden algo a cambio, ¿sí? Que por lo general, como lo vimos anteriormente, podría ser un equity muy bajito, pero pues que me dé el dinero. La mejor para mí es la financiación basada en clientes. La financiación basada en clientes se basa básicamente en en funcionar como si fuera una entidad sin ánimo de lucro por lo menos los primeros 6 meses. ¿Qué quiere decir? Que yo todo lo que yo venda con los productos mínimos viables ya validados en el mercado, lo voy a reinvertir dentro de mi organización, ¿sí? Es decir, los socios o accionistas no van a ver un peso en un periodo de tiempo y van a decir como, ah, pero es que yo le estoy invirtiendo toda esta plata, le invertí toda esta plata y ya van 6 meses en que no veo, se ve nada, pero es que es lo mejor que hay que hacer porque no te endeudas, porque no estás generando, bueno, digamos que unos intereses, no te va a costar absolutamente nada, sino te vas a basar o te vas a enfocar en vender,
en ventas, 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 ventas. Entre más vendas, más crecimiento va a tener tu negocio. ¿Por qué? Porque esa plata va a ingresar directamente al funcionamiento de la empresa y a crecer como empresa. Entonces, aquí está súper chévere la financiación basada en clientes. Pero para los que, digamos, dicen que no deberían decir, no, yo no quiero vender, sino quiero crecer y quiero contratar a alguien que venda, porque pues, yo digo porque no debería suceder. ¿Por qué? Porque realmente digamos que al inicio nos toca, como emprendedores, nos toca colocarnos la 10 como se dice vulgarmente, y empezar a trabajar en todos los ámbitos de la empresa. ¿Para qué? Para que cuando la empresa crezca lo suficiente, yo como dueño de la empresa, como CEO, pueda conocer cada uno de los procesos y pueda, o sea, el que no conoce los procesos no los puede controlar o no los puede supervisar. Entonces, yo ya hice todos los procesos, yo los conozco y ahora sí ya puedo empezar a delegar. Pero bueno, para las personas que piensan de esa forma está el crowdfunding. Y recordarles, digamos que en el 2018 se creó un decreto, que es el decreto 1357 aquí en Colombia, que es el decreto que nos regula el tema de el crowdfunding en Colombia. ¿Por qué? Porque, y no solo en Colombia, no quiero que se piense mal de Colombia, pero el crowdfunding se estaba utilizando como un lavadero de activos. ¿Por qué? Porque está muy poco controlado. Entonces yo entraba a una plataforma como las que están aquí abajo, Kickstarter, Ideame, GoFunding, eh, estaba Indiegogo también, que no lo escribí acá, pero también es una plataforma, estaba Baki. Entonces entraba y yo necesitaba limpiar 20 millones de pesos, pues se lo daba a un emprendedor por medio de la plataforma y esa plata, ese dinero le llegaba al emprendedor y listo, lavado el activo. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Que por ese tipo de problemas y muchos más, se crea el decreto 1357 que regula el crowdfunding en Colombia, es decir, esto tiene que entrar directamente a una organización que es FinTech en Colombia, y con esta organización, después de que estudian los dineros y la procedencia del dinero, ahí sí se la entregan al emprendedor y no te van a quitar bastante plata, no te van a quitar, de hecho no te quitan, sino que solo para estudiar de dónde viene el dinero y si te lo pueden entregar o no. Entonces, aquí dice buscar personas fieles al proyecto. ¿Cómo se buscan? Eh, a través de las plataformas. Estas plataformas son muy chéveres porque tú puedes mostrar un prototipo, no tienes que mostrar un producto terminado. Y cuando estamos hablando de una plataforma digital, puedes mostrar una maqueta, eso se llama en la arquitectura un render de lo que tú vas a crear, y con ese render recibes dinero y con ese dinero creas el producto o creas el servicio. Entonces es una de las plata de los tipos de fuentes de financiación mucho más robustos y mucho más completos, porque porque vas a recibir dinero sin buscar algo a cambio. O muchas veces te dicen, no, pues yo te doy a dar 10 millones de pesos, pero pues el primer producto de la compañía quiero tenerlo en mis manos. Entonces es fácil, te lo envías a la persona que te hizo la inversión. Y como lo mencionaba anteriormente, tenemos aquí 4 plataformas. Obviamente a nivel mundial hay muchísimas más, pero plataformas que son fáciles de usar. Está Kickstarter, está Ideame, está GoFundMe y está Baki. Baki es una de las más conocidas a nivel Colombia y Latinoamérica, porque en la creación de Baki hubo varios latinoamericanos construyéndola, y hay una muy colombiana que se llama también armatuvaca.com, que si bien el core de la aplicación no es hacer crowdfunding, se presta también para hacer crowdfunding. De hecho, Baki es una de las más reconocidas acá, porque a través de Baki es que reunieron la plata para darle la medalla a Juvergen. A través de Baki reunieron plata para darle dinero a uno de los políticos quemados de las elecciones pasadas, tema de la calle. Entonces se vuelven conocidas porque hacen un tema como si fuera una vaca para las personas y para un fin. Entonces, hablando de aceleración empresarial, estamos hablando de que si yo vuelvo viral mi producto o servicio que quiero crear, es mucho más fácil crear por crowdfunding una vaca y pues hacer, digamos que obviamente recibir el dinero que se necesita. El segundo proceso en la aceleración empresarial está como mentorías. Cuando hablamos de mentorías y cuando hablamos de aceleración empresarial, lastimosamente en Colombia y a nivel Latinoamérica dependemos mucho de un documento que se llama el plan de negocios. El plan de negocios, y yo digo lastimosamente, es porque
Eh, y de hecho estuvimos haciendo un curso hace muy poco en Soacha. eh, Muchas personas que necesitan capital, semilla de ese tipo de empresas de Estado, por ejemplo, eh, piden un plan de negocios y las personas que necesitan ese dinero, muchas no saben escribir, muchas no saben leer, ellas saben cuál es, digamos, que su empresa, cómo funciona, pero lo que no saben es cómo construir un plan de negocios. Entonces, no todo el mundo sabe hacer un plan de negocios y aparte de eso, el hecho de que en un plan de negocios esté, o sea, viable mi negocio o tenga una estructura financiera sólida, no quiere decir que en la realidad vaya a ser igual. Pero en ese proceso de aceleración empresarial debemos hacer ese acompañamiento que busca aterrizar a las personas en esas mentorías que se realizan. Entonces, en cuatro aspectos fundamentales. Uno, que es el tema de la expansión, otro que es el tema del mercadeo, la planeación estratégica y los ingresos y los egresos o la construcción de una estructura financiera, flujos de caja, indicadores financieros, etcétera. Entonces, la expansión, ¿a qué se refiere? A que yo tenga claro como empresario para dónde va mi empresa, junto con la planeación estratégica, pero para dónde va mi empresa, en dónde voy a funcionar, ¿sí? Si yo voy a mirar el modelo de negocios de Rappi, el modelo de negocios de Rappi no funciona en todo lugar, en todos los lugares. Si ustedes se van de la 72, calle 72 en Bogotá, para el sur, es decir, ahí no funcionaba Rappi al inicio. ¿Por qué? Porque las personas eh, no tenían el poder adquisitivo o no tenían celular, o si tenían celular no tenían un plan de datos que soportara una aplicación que necesita internet. Eh, por varias cosas no estaba, digamos, que fundamentado poder tener Rappi en la misma ciudad, digamos, ejemplo Bogotá. Espero y ojalá conocieran Bogotá, pero pues sí, hagamos el imaginario en las ciudades en las que ustedes están. eh, Zona rica, zona de ricos, zona de pobres. Suena feo, pero más o menos es estrato 0, 1, 2 y 3 a estrato 4, 5 y 6. Rappi funcionaba para estrato 4, 5 y 6, ¿sí? Más o menos. Y para estrato 0, 1, 2 y 3 no, porque pues lo que les acabo de decir, la expansión o ellos no pretendían expandirse a ese tipo de mercados porque no, básicamente no era el nicho. Entonces no era claro o no era interesante meterse en ese tipo de lugares. Obviamente ya después el mercado cambia y Rappi tiene que ingresar a ese tipo de zonas porque ahorita es mucho más fácil conseguir un plan, por lo menos en Colombia, en Perú no lo es. Un plan de datos es muy fácil, entonces tú puedes comprar datos por días, puedes comprar, las características cambian. Entonces, como cambian y como hay que estar analizando el entorno constantemente, Rappi se expande evidentemente a las zonas también de estrato 2, 3. De hecho, hasta en estrato 1 he visto Rappi llegar, Rappi tenderos. El mercado, la segunda que es el mercadeo, habla sobre todo el tipo de estrategias de marketing, ya sean offline o online. En offline tenemos estrategias de mercadeo BTL y ATL. En esto habla sobre, el ATL habla sobre un tema de marketing a público masivo, es decir, ejemplo, en publicidad de ATL podríamos tener televisión, radio, periódico, vallas publicitarias gigantes de las que están en la calle, que todo el mundo las puede ver. Esa es la característica de un marketing o una publicidad BTL. ATL, perdón, la BTL es siendo a segmentos de mercado muy específicos. Entonces, lo que hay que hacer en ese acompañamiento de aceleración empresarial, contarle en el proceso de aceleración empresarial, el tema de mentoría es contarle y acompañar al emprendedor a decidir cuál de las estrategias de marketing es la más precisa para el mercado. Entonces todo el mundo dice, no, pues marketing digital, lo más fácil. Claro, marketing digital sería lo más sencillo. Pero si yo vendo, no sé, ropa, en un punto físico, el marketing digital no me ayuda mucho. Porque si no tengo un e-commerce o no tengo un marketplace o no pertenezco a un marketplace, yo puedo ver una publicidad en marketing, en una red social a las 8 de la mañana y a las 8 de la mañana no va a estar abierto el negocio o un restaurante, ¿sí? Entonces ese tipo de marketing no me va a funcionar. O las cervezas, o sea, yo no compro cervezas por Instagram o no compro ese tipo de productos de licor por Instagram. A las personas,
a las empresas de licores o de alcohol les toca hacer publicidad BTL, que es a segmentos pequeños de mercado y es offline. Es decir, tienen que llegar directamente al punto de venta que con las chicas águila, que etcétera. Es una forma de publicidad y es lo que como mentores en la aceleración empresarial debemos contarle a los emprendedores para que ellos se seleccionen la forma más fácil de hacer marketing o de hacer publicidad. El tema de ingresos y egresos es una de las partes más fundamentales y de hecho en la que más se miente en un plan de negocios, porque yo cuadro mi plan de negocios y lo he visto bastante dependiendo lo que yo necesite. Entonces, si yo necesito una TIR del 17%, entonces en los ingresos voy a poner muchísimos ingresos y los egresos los voy a bajar, porque como es en el papel todo lo aguanta. ¿Cuál es el papel de una aceleradora empresarial o de la aceleración empresarial? Aterrizar y hacerlo lo más cercano a la realidad posible. Aterrizar a los emprendedores. Los emprendedores dicen como, es que yo voy a vender 15 al día, 15 almuerzos al día, cuando abra. No sé, ¿cierto? Pongámosle 8. O como tú sabes que vas a vender 15, ¿no? Es que yo ya tengo la promesa de compra de muchas personas. Ah, ya ahí cambia la vaina, ¿cierto? En la planeación estratégica estamos hablando ya de obviamente lo que es la misión, la visión, el análisis estratégico. Es la parte más importante de la planeación estratégica. El análisis estratégico o el análisis del entorno que lo discutíamos anteriormente y con unos colegas y hablábamos de que la planeación, hay algunos que piensan que la planeación estratégica se hace solo al inicio de un periodo de tiempo o al inicio de la empresa. Y no, la planeación estratégica tiene que hacerse constantemente. ¿Por qué? Porque todo cambia constantemente. Entonces, por eso quiebran empresas al no adaptarse a la digitalización o a la virtualidad con el tema de la pandemia. Por eso quebraron, porque no estaba dentro de la planeación estratégica que hicieron hace 3 años y no fueron capaces de hacer una planeación estratégica en el momento en que dijeron cerraron los aeropuertos aquí en Colombia. ¿Sí? Es diferente. Aquí pasamos a una nueva, a una que es el tercero, un nuevo proceso, que es el networking. Como lo mencionaba anteriormente, el networking puede llegar a ser desde una red social como LinkedIn. LinkedIn me parece que es la red social, es la mejor red social para hacer networking en temas de, lo que les digo, o sea, en temas de contactos, en temas de conocer personas que me puedan servir a mí o funcionar a mí dentro de las cosas que yo estoy haciendo. Y le contaba a mis compañeros, nosotros somos muy nuevos en la Vicerrectoría de Innovación y Emprendimiento, tenemos 5 o 6 meses, 5 meses y medio, eh, pero yo apenas ingresé y cambié en LinkedIn, que era líder de innovación y emprendimiento en la zona de Bogotá, Cundinamarca, me llovieron solicitudes de amistades. Y uno mira a las personas, experto en innovación digital, en desarrollo de productos, que son temas muy cercanos a lo que nosotros vamos a trabajar directamente acá. Entonces, ¿qué pasa? Que con algunos puedo llegar a hacer match, que es una palabra muy de moda, por las aplicaciones que se hacen y las redes sociales que se hacen, algunos podemos hacer match y algunos podemos no hacer match. Entonces, esa es la idea de un networking. En la aceleración empresarial hay que estar constantemente en networkings, buscar a las personas, a los emprendedores que nosotros tenemos alrededor y someterlos a un networking. Entonces, ¿qué es un networking? El networking es en la aceleración empresarial, ¿no? ¿Qué es un networking en la aceleración empresarial? Básicamente es un espacio en el que traemos diferentes emprendedores de diferentes sitios que no sean amigos para que se conozcan y trabajen 4 cosas directamente. Primero, el sector en el que se trabaja, ¿sí? De hecho, los networking en la mayoría de casos debiesen ser por sectores económicos. Es decir, voy a trabajar el sector alimentos, entonces traigo emprendedores solo del sector alimentos. Y de hecho, el sector alimentos es muy grande, entonces voy a trabajar el tema lácteos. Entonces traigo emprendedores solo del tema lácteos del sector alimentos. ¿Para qué? Para que empiecen a hacer match con esos emprendedores de diferentes zonas y que con ese match se busque una creación de una alianza estratégica en diferentes actividades. Entonces, no sé, eh, a mí me pasó, perdón, voy a tomar un poco de agua. Yo cuando empecé a asesorar empresas,
conocí una persona que era súper emprendedora y vendía tapabocas industriales. Y de hecho fue antes de la pandemia. Y estaba pensando en él hace poco. Dije, debe estar tapado en plata. Pero entonces él era tan emprendedor que él iba a una zona de textiles aquí en Bogotá a comprar sus telas y un día dijo como, identifiqué que mi proveedor, que en proveedores o en materia prima estoy gastando mucho dinero. Entonces lo que hizo fue esperar casi que al día, al sol, a la lluvia, una semana entera a ver quién era el proveedor de él, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, el señor encontró el camión que llegaba a surtir esa tela, habló con los conductores le dijeron dónde quedaba la empresa, él fue hasta la empresa donde quedaba y el solo hecho de conocer la historia, el gerente de esa empresa le regaló cierta cantidad de rollos de tela y le dio un descuento en las próximas compras de tela porque él había demostrado que tenía espíritu emprendedor, ¿cierto? Y servía para ese tema de aceleración empresarial. ¿A qué voy con ese ejemplo? A que es importante no solo saber de tu empresa, saber en qué sector trabaja, sino, como lo mencionábamos anteriormente, la planeación estratégica, saber qué debilidades tengo y qué fortalezas tengo y cuáles son mis dolencias. El emprendedor sabía que la dolencia principal de él eran los precios en las materias primas, que ya estaban muy exagerados. Entonces, con base a esas dolencias, sabía cuál era su debilidad y atacó con su fortaleza el conseguir un proveedor que le pudiera brindar un dinero, que le pudiera ahorrar un dinero adicional para poder obtener unas mejores utilidades. Entonces, este es el proceso de networking. Entonces, pasa un emprendedor, bueno, pasan dos emprendedores, se encuentran, hablan en qué servicio o en qué sector trabajan, cuáles son las debilidades, fortalezas, dolencias, ellos ven si hacen match o no hacen match. Entonces, tú vendes zapatos, yo vendo zapatos, no hacemos match, porque tú compras, o sea, tú eres mi competencia más bien. Pero puedes aprender, entonces, cómo manejas el modelo de negocio, cómo lo haces, puedes llegar a tener 5, 10 minutos para poder hablar con él. Pasa al segundo emprendedor, pasa al tercer emprendedor y ahí definen con cuál de ellos se puede llegar a hacer un match importante y se construyen relaciones comerciales, que es lo más importante en este tema de networking, ¿sí? Y es una parte fundamental en el proceso de aceleración empresarial, hacer un match y hacer relaciones comerciales. Entre yo más relaciones comerciales tenga, muchísimo mejor me va a ir porque puedo tener clientes, o sea, ahí como puede pasar el que vende zapatos con el que vende zapatos, puede pasar el que tiene un negocio comercial de zapatos, eh, tiene un negocio comercial de zapatos y la otra persona vende zapatos, fabrica zapatos, hacen match, me gustaron tus zapatos, ahora yo te voy a empezar a comprar zapatos a ti, ¿sí? Cambio de proveedor y la otra persona consiguió un cliente. Ah, no, es que yo fabrico tela, ah, yo fabrico camisetas en esa tela, podemos hacer un match. Entonces, esa es la importancia de crear un network. El cuarto proceso de la aceleración empresarial está enfocada en crear espacios de coworking. ¿Y cómo nacen y por qué o por qué nacen los espacios de coworking? Por allá a la derecha de la diapositiva, en un grisecito clarito, bueno, muy clarito, dice factor tiempo. Y no solo el factor tiempo, o sea, una de las cosas más importantes de esta presentación o del curso del día de hoy es el factor tiempo, ¿sí? Y yo se los he dicho en casi que en todas las diapositivas, el factor tiempo es muy importante. Pero aparte de eso, los espacios de coworking nacen porque precisamente tenemos muy poco tiempo y aparte de eso, generar, o sea, estamos hablando de que no vamos a durar toda la vida en crear un producto o un servicio, porque si al cliente final no le gusta ese producto o servicio, gastamos todo nuestro dinero en arrendamiento de bodegas, en arrendamiento de oficinas, en arrendamiento de lugares, de escritorios, computadores, compra de computadores, etcétera. La forma más fácil de generar una aceleración empresarial con la nueva estructura empresarial que ya hablamos de eso el día de hoy, es tener un espacio de coworking. ¿Qué es un espacio de coworking? En Colombia hay muchos más, muchísimos, como le mencionaba Diego, en Colombia estamos haciendo cosas fuertes por el emprendimiento
Y esto le facilita a un emprendedor. Yo puse aquí obviamente los logos más grandes de empresas muy, muy grandes, pero estas empresas obviamente no nacieron en una oficina de coworking, sino más bien las startups. Rappi sí nació en una oficina de coworking. Hay una empresa que se llama Laika, que es una startup de comidas, bueno, que tiene que ver con el tema de las mascotas. O sea, venden comida, venden todo tipo de productos para mascotas. Sí nació en un espacio de coworking que se llama Guaira, Colombia. Bueno, Guaira no es solo en Colombia, pero Guaira, que tiene oficinas aquí, tiene oficinas creo que en Medellín, son espacios de coworking en donde te brindan a ti, te brindan un escritorio, te brindan internet, te brindan mentores para que tu empresa en un escritorio o en 5 escritorios, tus socios puedan llegar a construir primero alianzas, porque en ese espacio de coworking hay diferentes empresas, y segundo, obviamente que puedan surgir sin tener unos gastos administrativos tan altos. Estos espacios de coworking están muy de moda. ¿Por qué? Porque yo como oficina grande, como espacio de coworking, tipo WeWork, tipo MeWork, hay varios espacios de coworking hoy día, porque están muy de moda. Yo arriendo una oficina grande y le pido a usted, como McDonald's, le pido un rubro de arrendamiento, a Airbus le pido otro, a Movistar otro, a Caracol otro, a TikTok otro, y con eso ya estoy pagando lo que es el arriendo y estoy generando unas utilidades simplemente por hacer una inversión inicial alta en el cual yo tenga internet, en el cual yo tenga escritorios, en el cual yo tenga un espacio bonito para trabajar. En muchos espacios les brindan café, les brindan todo lo que tiene que ver con el tema de la mesa, o sea, comida, solo por el arrendamiento. Entonces todos ganan. La persona que está arrendando la oficina a nivel macro está ganando. Y la persona que está subarrendando la oficina está ganando porque está ganando un dinero, está pagando un dinero muy poco por tener una oficina en donde pueda llegar a construir. Entonces, en el proceso de aceleración, el espacio, la fase de coworking es muy importante. ¿Y por qué se hace después del espacio de networking? Porque si tú haces un espacio de networking y consigues un proveedor o consigues un cliente con el que puedan trabajar de la mano, pueden aunar esfuerzos e irse a trabajar en un espacio de coworking todos juntos para fortalecer las estrategias digitales como tal. Perdón. Y por último, está la inversión. Recuerdan que yo les dije que les iba a decir cuál es la forma, la diferencia entre la financiación y la inversión. Básicamente, en la financiación, si bien puede llegar a ser regalada el dinero, o sea, un capital semilla, eh, puede también, necesariamente también en algunos casos se debe devolver de alguna forma. Lo hablábamos en el crowdfunding que debemos hacer un, una entrega de un producto, de una oferta, de promociones. Hablábamos en el tema de los Friends, Family and Fools, que el Full siempre pide algo a cambio. Hablamos de equities allá. Entonces aquí esto es más que todo por participación de la empresa y acá buscan, en el tema de la inversión, se busca en específico un lucro, ¿sí? La persona que te está brindando el capital busca un lucro. Entonces, aquí tenemos 3 escaleritas, de los cuales que son los más importantes en temas de fuentes de inversión, que son apoyos públicos. Y aquí aparece uno que estamos muy familiarizados todos, que para nosotros es el mejor, el más bonito. Para mí, yo todavía tengo mis dudas en temas de fondo emprender, ¿sí? Ese es un capital semilla, eh, es un capital de riesgo que puede convertirse en capital semilla o un capital condonable a partir de cumplir unos parámetros que exige la oficina, pues el Fondo Emprender, que en el mayor de los casos es ventas, es generación de empleo y se me escapa una, creo que son 3. Cérvulo, que tú trabajas en eso. Conoces bien el Fondo Emprender. Ventas, generación de empleo, gestión comercial también, contrapartidas, son los eventos que realizan los emprendedores también, y producción, por supuesto. Perfecto, Cérvulo, ¿sí ves?
Esos, digamos que esos elementos te los pide a ti y digamos que ustedes me dirán a mí, Dani, pero eso no es un lucro. O sea, eso no, o sea, tú dijiste que la inversión se buscaba un lucro. Entonces, digamos que eso no necesariamente es un lucro, pero como es un apoyo público, está, el Estado está ganando algo, ¿sí? Está ganando en ventas, está ganando impuestos. En generación de empleo, estadísticas, obviamente desarrollo empresarial y desarrollo económico en la región. Entonces está ganando algo. Te está dando a ti un dinero y está ganando algo el Estado en temas de medición, de indicadores, etcétera. Entonces, ese tipo de capital es una inversión. Hay también capital semilla que ofrecen las gobernaciones, las alcaldías, etcétera, eh, en temas de apoyos públicos. Ahora, hay otro que se llama ángeles inversionistas. Y aquí hablábamos de equity y va a aparecer otro importante elemento que es el capital por vesting, y es brindar una, un equity, pero a plazos, o brindar acciones a plazos. Es decir, yo te voy a dar un vesting del 8%, pero a 4 años. Es decir, en el primer año te voy a dar el 2% nomás, en el segundo año te voy a dar el 4%, en el tercer año te voy a dar el 6% y en el cuarto año ya vas a completar el 8%. Es decir, tú me prestas el dinero, pero yo te lo voy devolviendo con equity, pero pasito a pasito. ¿Por qué? Porque si yo te doy el 8% hoy, puede que a mí mis ingresos no me estén funcionando y la empresa vaya a quebrar. Los ángeles inversionistas conocen ese tipo de términos y en la mayoría de veces que ustedes vayan a tener, o las personas, digamos que ustedes pueden llegar a ser emprendedores o aparte de ser emprendedores, acompañar procesos de aceleración, ellos siempre van a decir, te voy a dar, yo quiero el 10% en vesting, ¿sí? Y ahí es donde confunden a los emprendedores. Entonces dice 10% en vesting a cuántos años, a 3 años, listo. Entonces vamos a hablar de 3-3-4 o 4-3-3, ¿sí? Y empiezan a hablarte en esos términos. La idea de esta presentación y de este curso de inmersión a la innovación y emprendimiento es solucionar todo ese tipo de dudas para que eso no vuelva a aparecer. Y los fondos privados de inversión, que pues les puedo recomendar dos, Rockstar y 500 Startups Latinoamérica, esas sí me convencen bastante. ¿Por qué? Porque aparte de darte un dinero, te ofrecen mentoría, ¿sí? Entonces, ellos obviamente van a prestar un dinero y te van a dar, digamos, 500 Startups Latinoamérica en la última convocatoria que hizo estaba dando $60,000 a las empresas que eligieran y obviamente tenían acompañamiento, mentorías y todo este tipo de cosas que se hacen en estos procesos, eh, a cambio de un porcentaje de participación dentro de la empresa dependiendo del dinero que se les fuera a dar una vez se les diera los $60,000. Y también, como lo menciona Cérvulo, es que Cérvulo trabajaba en el Fondo Emprender, entonces como lo menciona Cérvulo, también a partir de unos elementos eh, que se solicitaban. Entonces también generación de ventas, estaba también generación de empleo, que todo lo que se colocó en el plan de negocios esté. Entonces, si tú pusiste que ibas a crear un área de comunicaciones, entonces que el área de comunicaciones exista. Y dependiendo de esos elementos, te van dando más dinero para que tu empresa siga y siga creciendo a partir, o más bien a cambio de unos indicadores o de unos equity, de unas acciones, perdón, o unos equity de la empresa. Pero por lo general no van a ir más más del 10% del equity de la compañía, es decir, de las acciones. Entonces, ¿cuál es la finalidad de un proceso de aceleración? Ya para finalizar, son 4 palabras súper importantes: rentable, replicable, vendible y escalable. La finalidad del proceso de aceleración empresarial es que la empresa se vuelva rentable. Evidentemente, la mayoría de empresas se crean para generar rentabilidad, para generar un dinero. Lo segundo es que sea replicable, es decir, que ese modelo de negocio se pueda replicar en diferentes ciudades y en diferentes países del mundo. Que sea vendible, es decir, si yo quiero venderlo, que lo pueda comprar otro inversionista o otro empresario de una manera sencilla. En eso pongo ejemplo domicilios.com. Domicilios.com se crea, se fortalece y se vende, ¿no? Se vendió, de hecho, a iFood y hoy día
la aplicación es iFood, no es domicilios.com, pero funciona más o menos de la misma forma, el modelo de negocios es similar. Y que sea escalable, es decir, que pueda crecer. Como lo hablábamos en Rappi, Rappi es escalable porque yo puedo ponerlo solo en una localidad de Bogotá o ponerlo en las 20 localidades de Bogotá. Ponerlo solo en una zona o lo puedo poner en diferentes lugares. Aparte de eso, no significa que solo venda domicilios. Rappi nació ayudando a los rapitenderos, a los tenderos de barrio. Hoy día hasta te presta dinero. Entonces, ofrece miles, o sea, cientos de cosas más y puede seguir creciendo. Es decir, el día de mañana yo te puedo vender un tiquete aéreo por Rappi, ¿sí? Y lo puedo hacer. ¿Por qué? Porque el modelo de negocios hace y permite que ese tipo de cosas sucedan. Entonces, estos últimos 15 minutos que vamos a hacer, recuerden que teníamos 2 etapas en las que íbamos a participar bastante. Estos últimos 15 minutos los vamos a usar para ello. Entonces, tenemos aquí aproximadamente 20 personas, porque de pronto 4 son ya de nuestro apoyo. 20 personas que van a escuchar y a hablar en la medida de lo posible sobre ustedes. O sea, el networking, si bien hoy estamos hablando de un tema de aceleración empresarial, el networking se puede utilizar también en redes de empresas y de personas. De hecho, yo lo uso mucho. O sea, yo miro a ver cómo me puede servir una persona profesionalmente, cómo le puedo servir yo, y hacemos match para poder empezar a trabajar en equipo. Entonces, vamos a necesitar 8 personas máximo, pues para que el tiempo nos dé, en el cual la persona va a presentarse, va a decir a qué unidad pertenece, a qué estamento pertenece, va a decir cuál es el fuerte suyo en la UNAD y en qué ha tenido falencias en la UNAD, es decir, en qué podría mejorar o qué necesita, digamos, en el caso de la mayoría de líderes. Una de las necesidades nuestras es la divulgación de nuestras actividades. Entonces, no sé, puede que aparezca la persona de comunicaciones que diga, mi fuerte es la comunicación gráfica o el diseño gráfico y hacemos un match dentro de la actividad. Entonces, no sé, voy a compartir la pantalla y me gustaría pues que nos viéramos como tal. Ya mi compañero Cérvulo les acabado de dejar el enlace de la asistencia y de la evaluación de la actividad del día de hoy ahí en el chat. Entonces, pues, no sé, sin más preámbulo, quien quisiera participar, yo aquí tengo las preguntas que se le van a hacer y con base a esas preguntas, solo es decir, mira, mi nombre es Daniel Medina, yo soy ingeniero industrial, pertenezco a la BIEM, que es el sistema misional, eh, soy administrativo docente, mi fuerte en la UNAD es el tema de la innovación y el emprendimiento y aparte pues el tema de la comunicación gráfica al interior y al exterior de mi unidad y necesito en la UNAD personas que sepan de innovación y emprendimiento para apoyar procesos dentro de la zona. Ese podría ser mi presentación. Ahora, ¿quién quiere seguir? Woody. Ah, no, Wilson. Wilson. Buenas tardes, Hola, Wilson. mi nombre es Wilson Eduardo Romero Palacios, pertenezco a ECACEN, zona centro-sur, en la ciudad de Cali. Mi fuerte es la parte presupuestal y tengo una debilidad que es la publicación de artículos en revistas indexadas. Estoy para colaborarles en la parte de presupuestos, proyecciones financieras. Muchas gracias. Perfecto, Wilson. Mira, ahí ya estamos conociendo a Wilson de la misma zona de nuestro compañero Cérvulo, fuerte en temas de estructura financieras y de proyecciones y necesita a alguien que le ayude a publicar en revistas indexadas. ¿Sí ves? Ahí ya vamos conociendo una fortaleza y una debilidad. Imelda. Bueno, muy buenas tardes para todos. Mi Hola, nombre Imelda. es Imelda Torres González, soy líder zonal de Consejería Académica, BISAE. Soy administradora de empresas y también pues magíster en desarrollo sostenible.
Dentro de ese ejercicio de acompañamiento estudiantil a jóvenes y sobre todo pues nuestra comunidad vulnerable económicamente, he encontrado que se necesita aportar desde el tema del emprendimiento. Tenemos un proyecto y en ese proyecto necesitamos empezar a vincular a esos estudiantes que tienen iniciativas, que tienen también esos trabajos que están empezando y necesitamos el apoyo para poder fortalecer esas acciones, primero de mentoría, de acompañamiento, de la aceleración empresarial. Entonces, para poder llevar a esos estudiantes a un proyecto de vida pues mucho mejor desde la parte económica y fortalecerlo desde el tema de la retención y la permanencia, porque ese es el enfoque principal del trabajo. Muchas gracias. Imelda, ¿de qué zona eres? Zona Centro Boyacá. Centro Boyacá, listo. Ahí te vamos a mandar a nuestro compañero de innovación y emprendimiento en la zona Oscar. centro, a Oscar, para que trabaje en esos temas de emprendimiento fuertemente. Sí, con Oscar estamos trabajando y la verdad esperamos que surjan muy buenos temas acá en este ejercicio. Muchas gracias. Listo, perfecto. Entonces, si quieren, Wilson y Imelda van dejando como su correo electrónico porque de pronto hay personas que están acá interesadas en el mismo tema y se pueden comunicar con ustedes ahí. Entonces, chévere. Últimas 5 personas o 3 personas que quieran de pronto socializarnos. Woody, que estaba muy pila hoy y muy activa en el ejercicio. Bueno, si quieres, sí. Bueno, yo soy Woody Figueroa, hago parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, hago parte de la zona centro de Bogotá, Cundinamarca, el programa de la especialización en gerencia de procesos logísticos y también apoyo el programa de ingeniería industrial. Con el profesor de Cali coincido en lo mismo, digamos que una dificultad que tengo es el tema de cómo publicar los artículos de investigación. Entonces, digamos que tenemos, digamos, como una falencia en común. Y dentro de lo que acompaño en el programa, tanto en pregrado como en posgrado, tenemos pues como dos necesidades importantes. La primera es cómo fortalecemos las redes con el sector externo. Sí, ese digamos es un tema que tenemos que seguir trabajando mucho nosotros como programa. Y a nivel del acompañamiento, tanto en los cursos como en los trabajos de grado, en los seminarios de grado, vemos mucho como que los estudiantes no siguen con la propuesta de grado, como que les parece más cómodo acortar el camino, digámoslo así, matriculando cursos de posgrado o de maestría, o digamos como que se pierden y entonces tarda mucho tiempo en que un estudiante realmente logre graduarse. Entonces, ese, digamos, creo que ahí, no sé si de pronto Imelda nos pueda, pues, como dar más orientación, pero creo que ahí podría ser interesante. Sí, no, si ves, ahí vamos generando redes. eh, Gracias. Ahí vamos generando redes porque digamos que es el espacio del networking. Networking no es solo hablar como empresa, sino hablar como persona natural dentro de las empresas, porque también la aceleración empresarial se fortalece cuando las personas de las empresas se conocen muy bien y fortalecen cada uno de los procesos en los que a los cuales hacen parte. Entonces, si quieren, escuchamos una última persona y nos vamos con las conclusiones del ejercicio de hoy. Ya gracias, Body, ya ahí puso el correo electrónico. Entonces, no sé quién más, bueno, no sé si Servo lo está viendo por ahí, más personas con la mano levantada. Hasta ahora no, solamente los 3 que ya participaron. Listo. Bueno, pues están, digamos que están tímidos el día de hoy. La idea era 8 personas, pero bueno, creo que también por tiempo se nos está acabando el tiempo, entonces vamos a las conclusiones. Eh, Me gustó el comentario que nos puso aquí bueno, un compañero Henry, que mil gracias, excelente socialización para la aceleración del emprendimiento. Entonces, las 3 conclusiones que yo les dejo el día de hoy es, uno, la forma de crear empresa ha evolucionado y ha cambiado drásticamente y hay que
adaptarnos a esa nueva forma de crear empresa, que es básicamente lo que cambia es los procesos, incubación, aceleración y consultoría, y que este desarrollo empresarial se da no en 5 o 6 años como antes, sino que en máximo 2, 3 años debemos saber si nuestra empresa ya es rentable y es sostenible, autosostenible en el tiempo. La segunda es si se realiza una buena aceleración empresarial, la empresa perdurará en el tiempo. Es decir, en la etapa de crecimiento, si hacemos un buen acompañamiento, una buena aceleración, la empresa perdurará muchísimo más en el tiempo porque empezamos a comprender cómo es la realidad de la empresa y el contexto empresarial para poder adaptarnos a ella. Y la tercera es el análisis de la empresa debe ser constante junto con el análisis del entorno. El análisis del entorno es una de las cosas más importantes en el tema empresarial, lo mencionamos en el día de hoy, en el tema de los ejemplos que colocamos con Presto. Presto hizo un buen análisis del entorno, identificó cómo iba a ser el nuevo mundo, porque la nueva normalidad es un tema muy digital, y se adaptó a ello, y hoy, y pues en la pandemia fue la empresa que más vendió, y que estuvo muchísimo tiempo allá punteando en temas comerciales, gracias a la adaptación que tuvo dentro del ecosistema y dentro del tema digital. Entonces, sería chévere que si alguno de ustedes tiene alguna otra conclusión, la mencionemos en este momento, y si no, pues dar cierre a la sesión del día de hoy. La pueden escribir o pueden abrir el micrófono. Dice Woody, esta es una conclusión, excelente sesión, muy buen ejercicio de apropiación de conceptos. Muchas gracias. Gracias, Woody, a ti por estar aquí. Bueno, si no hay más comentarios o conclusiones, dice Imelda, muy importante tener en cuenta la necesidad del cliente y los recursos del mercadeo. Dice Iván, excelente, Daniel, muchos aprendizajes. No, pues nada, muchísimas gracias primeramente a Alejo y a todo el equipo de la BIEM por estos espacios tan fructíferos y que nos aportan bastante a todos. A Cérvulo por el acompañamiento el día de hoy. Y pues a todos ustedes por participar. Realmente sin ustedes no sería posible este curso de la primera cohorte de la inmersión a la innovación y el emprendimiento. Dice Wilson, gracias, súper la colaboratividad, un diferenciador para avanzar. Perfecto, Wilson. Entonces, nada, muchísimas gracias. No sé si Alejo esté por aquí, creo que no. Nosotros mismos le vamos a dar cierre a la sesión. Muchísimas gracias a todos por el día de hoy. Espero hayan aprendido bastante y apropiado, como dice Woody, conceptos del tema de la aceleración empresarial. Y nos vemos entonces en una próxima ocasión, dentro de 8 días, con la última sesión del curso de inmersión y emprendimiento. Tengan una feliz tarde y un feliz fin de semana. Que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, saludos a todos. Cérvulo, Muchas ¿qué vamos a gracias. hacer el otro Maravilloso. miércoles? Cérvulo. Hola, Woody. El otro miércoles tenemos la última sesión con nuestro compañero de Boyacá, justamente. Por eso, hay que hacer celebración porque ya nos graduamos como primera cohorte. Sí, señora, tiene toda la razón. Sí, claro, Vamos. Hay que claro. preparar algo. Mande la natilla virtual. Sí, hay que preparar Natilla algo. y el buñuelo virtual. Sí. Chao. Chao, que Feliz descansen. tarde. Que estén Saludos. bien.